Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Doce, soy fotógrafo profesional y realizador audiovisual. Hoy, después de que haya subido ya unas cuantas reviews fotográficas de distintos terminales, que os los dejo por ahí arriba, he ido viendo que hay muchas dudas sobre si esta cámara es mejor, analiza este teléfono, qué cámara es mejor, etc. Y como no puedo analizar todos los teléfonos, básicamente pues porque no me dejan todos, os voy a dar unos ciertos tips para que vosotros mismos podáis analizar la calidad de esas cámaras, al menos de forma teórica, y que más o menos simplemente leyendo las especificaciones de un terminal, o de la cámara de un terminal mejor dicho, podáis saber cuál es mejor o cuál es peor. Bueno, ya sabéis que yo me dedico a la fotografía y hago sobre todo cosas con cámaras profesionales, podéis verlo por el canal. Así que, bueno, este tipo de vídeos son extras y os agradecería un montón que si os molan, pues los compartierais, os suscribierais y pues me dejaréis un like para que pues eso, me motive un poco más para hacer este tipo de vídeos. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que para hacer cualquier fotografía o grabar cualquier vídeo tenemos dos elementos imprescindibles. Uno es la cámara y otro es la lente. Como en cámaras profesionales tenemos la opción de cambiar de lente y de poner lentes que nos den un ángulo de visión o unos efectos distintos, pues en fotografía, digamos, profesional es más visible, ¿no? Pero esto es exactamente igual en los terminales. Para ello he traído tres terminales: Oppo Find X3 Pro, Xiaomi 12 Pro, que este lo estoy probando y tendréis la review próximamente, y el Mi 11 Ultra, que ya tenéis el vídeo subido. ¿Por qué estos tres en concreto? Porque realmente son tres teléfonos cuya cámara principal tiene 50 megapíxeles. Igual en los tres, pero los tres son distintos. Y esas tres cámaras, entre ellas, aunque tengan la misma resolución, son distintas. O hay uno mejor, hay otro peor. Y otro menos peor o menos mejor, por así decirlo. Vamos a ello. Lo primero ya os he dicho, cámara y objetivo. Vamos primero con lo que sería la cámara, que es básicamente el sensor que trae la cámara del teléfono. Pues como en los terminales no tenemos la opción de cambiar de lente igual que en las cámaras profesionales, lo que han ido haciendo es poner distintas lentes con distintos sensores dentro de los terminales para conseguir distintos ángulos de visión. Vale, ¿y qué es un sensor realmente? Os estaréis preguntando, porque lo hablan mucho, pero no se dice qué es exactamente un sensor. Pues un sensor es el ojo de la cámara, es lo que toma la fotografía. Es el panel donde se encuentran los fotodiodos que reaccionan fotoeléctricamente a la luz que incide sobre ellos para generar los datos que componen una imagen. Dicho de otra manera un poco más sencilla, es un sitio, es un cuadradito, es una parcelita donde tenemos los píxeles que van a componer nuestra imagen después. Esto quiere decir muchas cosas. ¿Por qué? Porque 50 megapíxeles son 50 millones de píxeles. Entonces, pensad que cada píxel ocupa un espacio físico en ese sensor, aunque sea muy pequeñito. Y tenemos que tener espacio suficiente para meter todos esos píxeles. De ahí viene el tamaño del sensor. Este es el primer error que veo. Un sensor más grande no quiere decir que tenga que tener más megapíxeles. O dicho al revés, más megapíxeles no significa que tengas un sensor más grande. Esto se ve de forma muy clara con cámaras como esta, que es una Canon EOS R, que es profesional, cuyo sensor, ahí lo estaréis viendo, cuyo sensor, que es eso que está ahí brillando en medio, es full frame. Es muchísimo, pero muchísimo más grande que cualquier sensor de un teléfono. Y este en concreto tiene 32 megapíxeles. Es decir, estos terminales tienen más resolución que esta cámara profesional. Eso es lo primero que nos tiene que dar a entender que más resolución no es mejor. De hecho, puede ser bueno en algunos puntos para hacer ampliaciones, pero cuanto a más resolución tenemos dentro de un mismo espacio, quiere decir que cada píxel, cada fotodiodo tiene que ser más pequeñito para que todos esos puedan entrar. Es muy fácil. Imaginad que en esta libreta tuviéramos que meter 100 circulitos. Seguro que los podríamos hacer más grande si en vez de 100 circulitos tuviéramos que meter 1.000.000 de circulitos. El espacio físico donde se encuentran sería exactamente el mismo, pero en un caso serían esos circulitos mucho más grandes que en el otro. Eso es lo que pasa con cámaras profesionales, incluso dentro de las comparativas dentro de terminales.
que hay algunos que tienen sensores más grandes físicamente con una misma resolución, lo que permite que cada fotodiodo sea más grande. Esto al final, ¿en qué se traduce? Básicamente en que son capaces de captar más luz y tienen más rango dinámico. El rango dinámico es, explicado de forma sencilla, la cantidad de pasitos que hay entre el blanco más puro y el negro más puro, la cantidad de grises intermedios. Cuantos más pasos haya, mejor será la calidad de nuestra imagen. Si tenéis pensado ampliar las fotos en formato físico, es decir, imprimir las fotos en grande, realmente cuantos más megapíxeles tengáis, mejor. A no ser que la foto la hayáis hecho con condiciones de poca luz, que ya hemos visto que como cada píxel, cada fotodiodo es más pequeño, es capaz de captar menos luz. Imaginad que cada píxel lo que hace realmente es echar una red al mar para pescar peces. Cuanto más grande sea esa red, cuanto más grande sea ese píxel, más peces o más luz va a captar, ¿no? Esta es un poco la metáfora. Pues entonces, cuantos más megapíxeles hay en un sitio más pequeño, cada red de cada píxel es más pequeña, entonces capta menos luz. Es un pequeño símil, pero yo creo que sirve para entenderlo. En condiciones de poca luz, por ejemplo, yo recomiendo que siempre utilicéis el sensor principal porque es el que va a ser un poco más grande y os va a dar un rendimiento mejor. En el caso del Mi 11 Ultra, por ejemplo, es súper notorio el rendimiento con poca luz que tiene el principal respecto a los otros, al gran angular y al teleobjetivo. Vale, hasta ahora hemos visto resolución y tamaño del sensor, que es principalmente lo que sería la cámara de los teléfonos. Pero aparte de esto tenemos las lentes, los cristales, porque sin una buena lente no hay nada que hacer, no hay foto posible. Entonces, cada teléfono tiene pues 3, 4 lentes, esto ya varía según los modelos, pero generalmente siempre tienen cámara principal, cámara gran angular y cámara tele o telemacro. Pero esas distintas cámaras no llevan los mismos sensores, salvo en la excepción del Fine X3 Pro y del X5 Pro, que en la cámara principal y en la cámara gran angular llevan el mismo sensor, cosa que está muy bien porque eso nos asegura que tengamos la misma calidad de imagen, la misma captación de luz y el mismo rango dinámico en cámara angular y cámara principal. No es exactamente así porque la focal es distinta. Ahora sí, ¿cómo sé que un sensor es más grande que otro? Pues esto te lo van a decir en el caso de los terminales en pulgadas. En el mundo de las cámaras, más o menos para que os hagáis una idea, tenemos sensores de 1 pulgada, micro 4 tercios, APS-C y full frame. Después del full frame vendría el medio formato. Todos estos sensores son bastante más grandes que los de un terminal, hasta ahora. ¿Por qué? Porque hay terminales, como por ejemplo el Mi 11 Ultra, que ya traen un sensor principal de 1.12 pulgadas. Es decir, es casi una pulgada entera, cosa que está realmente bien. O sea, es muy grande para ser un teléfono. Tened en cuenta que cuanto más grande sea el sensor, más grande tiene que ser la lente que vaya asociada a ese sensor. Por eso tenemos este pedazo de módulo de cámaras en el 11 Ultra, porque hace falta para un sensor tan grande. Por ejemplo, en el sensor principal del Xiaomi 12 Pro tenemos un sensor de 1/1,28 pulgadas, que es bastante grande también, pero es un poco más pequeño que el del Mi 11 Ultra. Y por contra, en el Oppo Find X3 Pro y en el X5 Pro es igual, pero no lo he podido traer pues porque no me lo han dejado. Tenemos un sensor de 1/1.56 pulgadas. Es aún más pequeño que el sensor del Xiaomi 12 Pro y todavía más pequeño que el del Mi 11 Ultra. Sigue siendo un sensor bastante grande para ser teléfonos. Normalmente veníamos usando sensores de 1/2.3, 1/2 pulgadas, o sea, media pulgada. Así que cualquier cosa que se acerque a la pulgada, a 1/1 algo, ya va a ser bueno. Ese sensor ya va a ser relativamente grande, ¿vale? Aquí viene un poco lo que os comentaba al principio del vídeo. 50 megapíxeles en todas las cámaras, pero en el Mi 11 Ultra tenemos un sensor más grande que en el 12 Pro y en el 12 Pro lo tenemos más grande que en el Find X3 Pro. Eso quiere decir que la captación de luz va a ser mejor en el 11 Ultra que en el Xiaomi 12 Pro y en este va a ser mejor que en el Oppo Find X3 Pro. Sí y no. Aquí viene otro de los parámetros que tenemos que tener en cuenta de la lente. Es el número F.
Y el número F no quiere decir distancia focal, porque lo he visto en varios canales super tope de YouTube y lo dicen mal. Dicen número F focal 8 milímetros y no. La distancia focal mide el número de milímetros o el ángulo del objetivo, es decir, nos da una idea de lo amplia que va a ser la imagen que tomemos con ese objetivo. Cuanto más grande sea ese número, más pequeña, más teleobjetivo es la imagen que vamos a tomar. Y cuanto más pequeño sea ese número de milímetros, más amplia es la imagen que tomamos, o más ángulo tenemos de la imagen. El número F mide la apertura, es decir, la apertura, que nunca mejor dicho, lo grande que va a ser la ventana o la entrada de luz del objetivo. Cuanto más pequeño sea el número, que se mide en f1.8, f1.7, f2.2, f2.8, así, cuanto más pequeño sea ese número, más grande es la entrada de luz, más grande es esa ventana y mayor luz va a entrar en el objetivo. Por ejemplo, en el Mi 11 Ultra tenemos en el sensor principal una apertura de 1.95. En el Xiaomi 12 tenemos una apertura de f1.9, mientras que en el Find X3 Pro tenemos una apertura de f1.8. Quiere decir, tenemos un sensor más grande aquí que aquí y más que aquí, pero la apertura, la entrada de luz es más grande en el Find X3 Pro que en el 12 Pro y un poco más grande que en el Mi 11 Ultra. No hay mucha diferencia en la apertura porque pasamos de 1.95 a 1.8, no es tanto. En cambio, en tamaño de sensor sí que se nota más, pero sí que nos va a dar un plus de luminosidad tener esa apertura mayor. Luego esto pues lo veis cuando pasamos a los sensores secundarios, a los sensores gran angular y teleobjetivo, veis que esa apertura, ese número F siempre va bajando. Va bajando quiere decir que el número sube. Por ejemplo, en el Find X3 Pro tenemos mismo sensor en la cámara principal y en la gran angular, pero en la cámara principal es f1.8 y en la cámara gran angular es f2.2. Ahí está un poco la base de la diferencia de calidad que nos puede dar estas dos cámaras teniendo el mismo sensor. Que está, ya os digo, tener el mismo sensor principal y gran angular está genial. A mí eso es algo que me encanta de Oppo y está muy bien que lo hayan conservado en el X5. Haciendo un poco de recapitulación, ya sabemos qué significa tener más megapíxeles, el tamaño de un sensor, cómo mirar el tamaño de ese sensor, cómo ver el grado de angulación que tenemos y bueno, quedaría por ver también el tema de accesorios. ¿Por qué? Porque algunas lentes vienen con IBIS, algunos los llaman OIS, básicamente es estabilización mecánica del sensor. Esto quiere decir que dentro del conjunto de la cámara, entre la lente y el sensor, ese sensor tiene un sistema de bracitos, por así decirlo, que compensan los movimientos que nosotros generamos al grabar. Entonces genera una imagen muy estable. Si lo tiene, muchísimo mejor. Si no lo tiene, pues bueno, podemos tirar de estabilización electrónica, que eso lo tienen casi todos los objetivos, sobre todo los gran angulares. Veréis que los gran angulares casi nunca llevan esa estabilización mecánica y es porque realmente cuanto más amplia es una imagen, más fácil es de estabilizar. Y ese estabilizador pierde un poco el sentido realmente cuando lo metemos en un gran angular. Cuando con electrónica, con estabilización electrónica, que lo hacen muy bien los teléfonos, podemos compensar esos micromovimientos. Bueno, y lo último que me queda para comentar como accesorio sería el software que lleva el sistema del teléfono. De esto depende en gran medida el enfoque que tenga, la velocidad a la que vaya procesando las fotos y los vídeos y un poco la calidad también final que nos da el teléfono al grabar o hacer las fotos. Cuanto mejor sea ese software, mejor. Eso sí, no creo que pueda sustituir al hardware. Yo creo que el hardware, el objetivo que lleven esas cámaras y el sensor que lleven esas cámaras siempre va a ser más importante que el software. Y bueno, hasta aquí el vídeo realmente, espero que os ayude a luego entender las especificaciones de los teléfonos y ver, al menos de forma teórica, cuál a priori va a ser mejor que otro y cuál va a ser peor, porque son varios datos y veo que en el mundo de la fotografía móvil no hay muchos profesionales quiero decir fotógrafos profesionales o realizadores que se dediquen a esto, entonces hay como quizá ciertos datos y ciertas cosas que no se terminen de ver en profundidad, a los que no se les da el peso o la importancia que deberían tener y quizá algunos que están erróneos o que se hablan y que se comunican de forma errónea, que no es una crítica ni mucho menos, todos podemos equivocarnos y es muy fácil también mezclar cosas cuando hay tantísimos teléfonos y tantísimas cámaras, pero bueno.
Dentro, por cierto, de los accesorios, incluiría el tema de lentes super macro o microscopio, como lleva este Find X3 Pro, que en el 5 lo han quitado, por cierto, que bueno, está guay. En cuanto a calidad, por ejemplo, este tiene 3 megapíxeles, ahí ya sí que es, creo que insuficiente para hacer ampliaciones y todo eso. Un poco más, espero que, como os digo, os haya servido este vídeo. Si ha sido así, os agradecería un montón que os suscribierais y que me dejarais un like. Dejadme en comentarios si os interesan este tipo de vídeos un poco más didácticos, ¿no? En cuanto a fotografía y vídeo, no centrados en un teléfono o un terminal específico. Y nada, os veo en el próximo vídeo. Chao.